Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo episodio del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Génesis y en esta ocasión les acompañaré en el episodio número 796. Queremos seguir llevándoles las voces y los acontecimientos más relevantes de nuestra región desde la perspectiva de los movimientos sociales. Pero antes de entrar en los titulares, les recuerdo que siempre pueden acceder a todas nuestras historias, materiales, recursos para docentes y reportajes en vocesnuestras.org. Y por supuesto que quiero enviar un caluroso saludo lleno de mucha gratitud a toda nuestra red de corresponsales de Voces Nuestras, así como a las emisoras y organizaciones aliadas que hacen posible la producción y difusión de nuestro contenido. Sin más preámbulos, ahora sí comenzamos con el episodio 796 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Estos son los titulares. En el marco del 28 de septiembre, voces feministas por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. En Panamá, poco compromiso del gobierno panameño en la protección del medio ambiente. Denuncias en el segundo foro anual sobre defensores de derechos humanos. En Nicaragua, el régimen de Ortega canceló la personería jurídica al INCAE, la principal escuela superior de negocios. En Honduras, organizaciones de mujeres declaran alerta por aumento acelerado de los femicidios. En México, comunidades del movimiento Cholutecas Unidos se movilizan para defender 700 hectáreas amenazadas por un proyecto urbano. En El Salvador, organizaciones luchan contra la erosión democrática en la gestión del agua. En México, Iselda González, aliada de las y los guardianes de los bosques de la Tarahumara. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En Latinoamérica. En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito en América Latina y el Caribe, organizaciones y grupos de mujeres realizan acciones de incidencia para exigir el derecho de las mujeres y cuerpos con capacidad de gestar a decidir con autonomía sobre sus cuerpos. Cada contexto es distinto y la despenalización sigue siendo una exigencia vigente para muchos países de la región. ¿Por qué urge la despenalización del aborto en el continente? Vamos con el reporte. Efectivamente, tuvieron que pasar casi 12 años para que una segunda entidad en nuestro país despenalizara. Y me decía una amiga, tenía que ser Oaxaca. Para quienes no conozcan Oaxaca, México, es una entidad de lucha por el territorio, es una entidad pluricultural. Aquí convergemos 16 pueblos indígenas, el pueblo afromexicano, estamos ubicadas en el sureste mexicano. Eso significa que también somos una entidad de tránsito para migrantes. Entonces, es una entidad, es un espacio, es un contexto que es muy, muy rico en diversidad cultural, ¿no? Y en ese contexto es que nosotras, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, que tenemos presencia en varios estados del país, justamente para atender esta particularidad del estado. Porque no es lo mismo hablar de aborto aquí en contextos indígenas, en contextos rurales, en el norte del país, por ejemplo. Sí hay diferencias, ¿no? El estigma, el peso que tiene hablar de esto, sí es distinto y las implicaciones son distintas. Despenalizar es abrir puertas, es tejer caminos, es bordar posibilidades. Es un paso, sí, hacia el ejercicio de nuestros derechos, es el paso que nos da certeza, pero no es el único.
por sí solo no nos llevará a un ejercicio real. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Es muy importante, pero hay muchos retos que se nos van a presentar, que se nos presentaron y que marca una clara diferencia entre la experiencia de Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. Nosotras... Ella es Maya Aldaz, de la organización Mujeres Siempre Viva de Oaxaca, México. Posteriormente, cada contexto, a pesar de que estamos hablando de México, de un solo país, es muy, muy distinto. En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito en América Latina y el Caribe, la organización IPAS-LAC realizó un conversatorio virtual con representantes de organizaciones feministas de Argentina, Colombia y Oaxaca para conversar sobre la necesidad de la despenalización del aborto en nuestra región. Pero, ¿qué significa despenalizar? Despenalizar, que es sacar del Código Penal, porque en América Latina tenemos en común que el delito estaba en todos los códigos penales, una prohibición para interrumpir el embarazo, y despenalizar es sacarlo de ahí, pero no se queda solamente ahí, no se queda solamente en el lenguaje legal, sino se queda en el lenguaje cotidiano de volverlo un derecho, volverlo un servicio, quitarle miedo a la palabra, conversarlo con más tranquilidad, exigirlo como mujer, como parte de la maternidad, para que sea una opción y no una obligación. Y así lo logramos en Colombia en el 2021. En el trabajo de mi organización es precisamente llevarlo a la vida cotidiana a través de las redes sociales. Jacarandas trabaja... Nos habla Viviana Borges, de la organización Jacarandas, desde Colombia. Yo creo que a raíz de Argentina, y para conectar con lo que acabamos de escuchar, el verde y el noticiero y ese montón de mujeres en la calle luchando por la despenalización llevó a que muchas mujeres conocieran que el aborto ya estaba despenalizado, pero hay algo que pasa en Jacarandas, y es que mucha gente no sabe cómo, como que sabe que hubo un cambio legal, sabe que se despenalizó, que es una palabra bastante compleja, pero ya cuando se enfrentan a un embarazo no deseado es como no saben qué hacer, y eso es lo que hacemos nosotras, difundir información masivamente en redes sociales para mujeres jóvenes, para que sepan cómo esa palabrota que es despenalizar se traduce en la vida cotidiana, en que la maternidad es una elección y no una obligación, y que tienen derecho a acceder a un servicio gratuito, legal y seguro en el sistema de salud colombiano, no tienen que pagar nada, y cómo hacerlo. Eso es lo que nosotras pues trabajamos todos los días para hacerlo. No trabajamos en redes sociales, no trabajamos en el médico, El Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito en América Latina y el Caribe se instauró en 1990 durante el 5º Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, en San Bernardo, Argentina. Cada año, esta fecha convoca a organizaciones y grupos organizados de mujeres a realizar acciones de incidencia para exigir el derecho de todas las mujeres y cuerpos gestantes a decidir con autonomía sobre su cuerpo. ¿Y qué pasa cuando abortar deja de ser un delito? Ella es Paula Bota, desde Argentina. De salud, una vez que se logra no solo la despenalización, sino la legalización, es exigir que esos abortos sean accesibles y sobre todo que sean de calidad. Y en este punto es clave, al menos en nuestro país, creo que en estos 3 años el Ministerio de Salud de la Nación ha desarrollado una gran cantidad de insumos, tanto audiovisuales como de protocolos de atención para garantizar las interrupciones voluntarias, y también lo que hace a los insumos, ¿sí? Porque no es lo mismo contar con misoprostol solo. En la provincia de la que yo vengo, que es Santa Fe, tenemos producción pública de misoprostol hace varios años, pero no todas las provincias del país lo tienen, entonces también fue en sus inicios una dificultad el acceso a este medicamento esencial. Y hoy en día que en algunos lugares empezamos a contar con la mifepristona. Sabemos que el uso de mifepristona y misoprostol es claramente superior al uso de misoprostol solo. Y ni hablar del gol estándar de la MEU, que viene a ser un poco una revolución en los servicios de salud, y es un poco hacia donde apostamos, al menos en Rosario, en mi ciudad, en el sistema de salud público. Hemos logrado desde la implementación de la ley que las personas puedan elegir en sus centros de atención primaria si quieren interrumpir un embarazo
farmacológico en sus casas o si quieren realizar una práctica de AMEU. Y me parece que esto es totalmente superador porque me parece que las personas puedan elegir la técnica con la cual quieren interrumpir su embarazo hace que esos abortos sean vividos de forma diferente. Y bueno, un poco estamos en ese camino. En Costa Rica, todos los años la Colectiva por el Derecho a Decidir lanza un calendario que inicia y termina en el mes de septiembre, justo para reivindicar esta fecha. Este año, además del lanzamiento de su calendario, la Cole celebró 20 años de lucha y de reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y cuerpos gestantes. Por eso, desde Voces Nuestras hicimos un homenaje a la memoria histórica de esta colectiva, que es referente en la defensa del derecho a decidir. Dolió despacio y suave, fue entre las... Te invitamos a conocer la memoria de la colectiva por el derecho a decidir, en una exhibición virtual interactiva que revive la memoria para cambiar el curso de la historia en América Latina y el Caribe. Visita vocesnuestras.org e ingresa a la pestaña de exhibiciones para hacer el recorrido. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, un reporte de Génesis R. Cruz. Otras brujas. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. Del 26 al 28 de septiembre, la ciudad de Panamá fue el escenario del segundo foro anual sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. Este relevante evento, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú, reunió a representantes ambientales y ecologistas de la región. En el foro se pusieron de manifiesto serias preocupaciones y denuncias respecto al escaso compromiso del gobierno nacional en la protección del medio ambiente panameño, arrojando luz sobre los desafíos que enfrenta la región en la defensa de sus recursos naturales y derechos humanos fundamentales. Este informe es presentado por Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. Representantes ambientales y ecologistas denuncian en el segundo foro anual sobre defensoras y defensores de los derechos humanos el poco compromiso del gobierno nacional en la protección del medio ambiente panameño. Desde el 26 hasta el 28 de septiembre en la ciudad de Panamá, el segundo foro anual sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, el cual fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú. El principal objetivo de este foro es velar por el cumplimiento de los acuerdos de Escazú, pero ha resaltado el hecho de la poca o nula participación de organizaciones ambientales panameñas, así como de los medios de comunicación. Algunas de estas organizaciones han logrado participar debido a que otras organizaciones internacionales les han informado del mismo. Un hecho que ha marcado un precedente en dicho foro ha sido la exigencia de justicia para las comunidades que han estado defendiendo el medio ambiente y su vida ancestral. Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Un gran saludo desde Panamá y agradecemos la oportunidad que le tienden al colectivo Voces Ecológicas COVEC. Mi nombre es Olmedo Carrasquilla y hemos sido parte de algunas delegaciones de Panamá que hemos participado en el segundo foro internacional de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. Este foro inició desde el 26 al 28 de septiembre como parte del proceso de cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que tiene como 3 puntos el acceso a la información en asuntos ambientales, el acceso a la justicia ambiental
y las garantías para la participación ciudadana en cuanto a la cuestión ambiental, específicamente en el marco de los conflictos socioambientales distributivos y más sobre todo en América Latina y el Caribe, donde se vienen imponiendo modelos de desarrollo a través de transnacionales como la minería, hidroeléctrica o represa, el monocultivo y todo lo que tenga que ver con atentar la vida, los bienes ecológicos y por supuesto los derechos humanos. Llámese de ecologistas, de defensores de derechos humanos, de comunidades originarias y campesinas. En Panamá, durante estos días, es importante mencionar que representantes de organizaciones ambientales como la nuestra, entre otras, hemos venido denunciando el hermetismo y la poca vinculación que tiene el Estado panameño en invitar a representantes de comunidades rurales afectadas por extractivismo como por el cambio climático. Cuestión que se vino denunciando a través de protestas en los predios de las instalaciones de este foro y por supuesto acciones dentro del recinto de desarrollo de este foro. Hay que destacar que también ha estado la presencia de organizaciones ambientales y sociales de diversos países del Caribe, como del Cono Sur, de Centroamérica, México, y en el cual también se han abocado a exigir justicia, pero por supuesto, más sobre todo a que el Acuerdo de Escazú no se convierta en un instrumento legal en donde no tenga como efectividad y resultado esa protección al ejercicio de los derechos humanos y a un ambiente sano. Por ende, nosotros queremos manifestar pues que en este foro hemos sido los afectados y víctimas quienes hemos exigido a los signatarios de los estados que han firmado este acuerdo de Escazú, pues que cumplan con estos acuerdos porque representan también una defensa a la soberanía ecológica y los derechos humanos. Cabe señalar que los ecologistas denunciaron al gobierno de Laurentino Cortizo, ya que él mismo no deseaba que participaran las organizaciones ambientales, debido a que en este momento se está debatiendo un nuevo contrato minero. A su vez, las organizaciones socioambientales de Panamá están llamando a movilizaciones diarias en rechazo a la aprobación del contrato minero, exigiendo una moratoria minera. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Mi nombre es Lilia Monteros y soy facilitadora a nivel local de la organización Tierra Viva. Nuestra organización, aquí en el departamento de San Marcos, Guatemala, tiene 20 años de presencia y nuestro objetivo ha sido aportar a mujeres procesos formativos, organizativos y de incidencia para posicionamiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. En estos años de trabajo hemos tenido muchos desafíos y retos, pero también hemos tenido muchos logros como ver que muchas mujeres sobrevivientes de violencia han superado el pasado y han tomado un liderazgo y un apropiamiento de sus cuerpos. Que muchas mujeres reconocen y defienden ahora sus derechos sin miedo y sin culpa. Soñamos con un futuro donde no exista discriminación, racismo, opresión y violencia, principalmente hacia todas las niñas, adolescentes y mujeres. Este sueño es cada vez más fuerte, porque nuestra organización no está sola y cada día somos más. En Guatemala y en Tierra Viva somos REPEM. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega emitió una orden el lunes 25 de septiembre para la cancelación de la personería jurídica y la confiscación de los bienes del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, sede en Nicaragua, uno de los principales centros dedicados a la formación de posgrados en negocios y administración de empresas.
Según la nota del dictador, publicada en La Gaceta, el diario oficial, a través del Ministerio de Gobernación, se ordenó la cancelación de la personería jurídica del INCAE y la expropiación de los bienes, argumentando que dicho centro no presentó los estados financieros de los últimos 3 años. Félix Maradiaga, expreso político y egresado del INCAE, condenó esta confiscación, la cual considera una violación de los convenios internacionales. El control sobre la educación es parte de la estrategia de estos regímenes, que buscan ejercer un control absoluto sobre la educación. Al confiscar universidades privadas, los Ortegas están empecinados en que no quede ningún espacio educativo que no esté alineado con su propaganda. Consideran a las universidades como espacios intelectuales críticos y quieren eliminar cualquier vivero del pensamiento libre. Además que indudablemente también existe un apetito por adueñarse de lo ajeno, que es una vieja maña del Frente Sandinista. Pero de todas estas razones, quizás la que más motivó a la dictadura a robarse el campus Francisco de Sola es el hecho de que en el 2018 INCAE se colocó del lado correcto de la historia al ser una de las instituciones que más abiertamente apoyó a un buen sector de jóvenes opositores. INCAE es una misión internacional y también tenemos que recordar que este robo significa una violación a convenios diplomáticos. Este robo tendrá un efecto negativo sobre la competitividad y sobre el riesgo país de Nicaragua. Así que nosotros, los graduados de INCAE, en diversos programas, nos solidarizamos con INCAE, con su familia de exalumnos, directivos, colaboradores, profesores, y así lo expresé personalmente al actual rector de INCAE, Enrique Bolaños, con quien coincidí hace poco aquí en Costa Rica en un foro. Es fundamental ratificar el compromiso de que cuando se restablezca la democracia en Nicaragua, todo lo robado debe regresar a sus legítimos dueños. Diversos grupos opositores, organismos de derechos humanos y académicos en Nicaragua se sumaron a la condena del nuevo abuso por parte del gobierno, instando a Ortega y a sus funcionarios a respetar el derecho a la educación, a la propiedad privada y al libre pensamiento. En los últimos 5 años, el régimen de Daniel Ortega ha revocado la personería jurídica de 23 universidades y más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, a las cuales también se les ha confiscado sus bienes, argumentando que son traidores a la patria. En esta misma semana, la Organización de Naciones Unidas amplió el periodo de trabajo por 2 años más al grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua y el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para monitorear la situación en ese país. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Honduras. En Honduras, las alarmas están sonando con urgencia debido al crecimiento acelerado de los femicidios en el país. Organizaciones de mujeres han levantado la voz para declarar una preocupante alerta, instando al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a tomar medidas inmediatas para detener esta escalada de violencia contra las mujeres. Hasta la fecha se ha registrado la devastadora cifra de 323 mujeres víctimas de femicidio, una realidad que requiere atención y acción inmediata. Desde Radio Progreso, nuestro corresponsal Romel Gómez nos proporciona más detalles sobre esta preocupante situación. La violencia se sigue ensañando contra las mujeres en Honduras. Mariana Barahona y su hija Alexandra García fueron asesinadas por la pareja sentimental de Mariana en Aldea San José el Negrito Lloro, mientras que Rosa López, de 56 años, resultó fallecida en un triple asesinato ocurrido en San Juan Guarita, en el departamento del Empira. Y Ana Bessie Borjas, quien era empleada de la municipalidad de San Marcos, perdió la vida de manera violenta luego que un sicario en motocicleta la asesinara cuando iba a
bordo de una mototaxi. De acuerdo a Seidy Díaz, con datos del Observatorio Keres de la Red Catrachas, 323 mujeres han sido asesinadas hasta lo que va de septiembre del 2023. Específicamente porque realmente el mes de julio había sido un mes muy violento, donde se registró 100 muertes violentas de mujeres, incluidas protección estatal, lo cual que ya sabemos que fue el hecho sucedido en la Cefa. Y sí, ha sido terrible. No, lamentablemente también, más allá del suceso en julio, se estaba registrando un aumento de muertes, específicamente por arma de fuego en el país a principios de enero a abril de este año, y realmente hablar de un índice de disminución que realmente es relativo con referencia a lo que dice la Policía Nacional, realmente no hay como un avance específico. Y también vemos el registro de datos donde no se ha llegado a tener una campaña de prevención cuando hablamos de femicidios, suicidios o de femicidios íntimos, que es lo que se está dando en el área rural, específicamente en estos meses de junio, ahorita en septiembre, donde vemos casos escandalosos de femicidios íntimos, lo cual realmente no es nuevo para nosotros, pero se supone que la Policía Nacional ha trabajado femicidios íntimos hace mucho tiempo y estas zonas ya deberían tener campañas para evitar la violencia machista, lo cual no se ha visto percibido en las estadísticas que ellos tienen. Las organizaciones de mujeres hacen un llamado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, de quien hasta el momento no perciben un compromiso real para afrontar esta ola de violencia que cada día acaba con la vida de más de una mujer en Honduras, asegura Suyapa Martínez, coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer. Eso implica que definitivamente vamos a cerrar el año con más femicidios que los que hubieron el año pasado, ¿verdad? Y que inclusive, y que la tasa de femicidio pues se va a incrementar, va a pasar porque ahorita estamos en 6.8, yo creo que podemos cerrar con una tasa de 7.5 más o menos de femicidio en este año, y de lo que se trata es de reducir la tasa, no de incrementarla, ¿no? Entonces, una llamada a la presidenta de la República, yo creo que es importante el diálogo, el consenso, no solamente el hecho de que se rodee por determinado, yo les digo susurradores, ¿verdad?, los asesores, sino que tiene que acercarse a las organizaciones de mujeres de este país y a otras, a las organizaciones indígenas, a las organizaciones, a los pueblos originarios, porque en todos estos escenarios hay femicidios. Además, la Red Catrachas hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro para poner atención a la violencia feminicida en el departamento del cual es originaria. Los datos arrojan que desde el 2021 al 2023 han asesinado a 94 mujeres en Olancho. Una de las alertas que nosotros empezamos a identificar en los asesinatos de las mujeres eran 5 asesinatos en esa semana, 6 con la del fin de semana. Entonces es terrible ver el nivel de muertes violentas en el departamento de Olancho hacia las mujeres. Las organizaciones de mujeres cuestionan que hasta el momento no se haya electo el fiscal general y el fiscal general adjunto, lo que repercute en que haya parálisis también en el Ministerio Público, generando mayor impunidad en la muerte violenta de mujeres. Romel Gómez. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Despenalizar es reconocer el derecho a tomar decisiones sobre la propia salud reproductiva. Despenalizar el aborto es reconocer, es comprender que las mujeres somos personas, que somos sujetos capaces de tomar decisiones responsables sobre nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo. Despenalizar es sacar el aborto del Código Penal. Despenalizar es impedir que las mujeres incurran en procedimientos ilegales e inseguros. Para mí, despenalizar el aborto es asegurar que todas las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar que necesiten interrumpir un embarazo por cualquier causa puedan hacerlo de forma segura, legal y sin estigma. La penalización del aborto afecta a todo el mundo. En México,
Las comunidades que conforman el movimiento Cholultecas Unidos se manifestaron en su territorio a la altura de San Bernardino, Tlaxcalacingo, para defender 700 hectáreas de tierra que se encuentran bajo amenaza debido a un proyecto urbano. Este esfuerzo colectivo surge como respuesta al intento de imponer un programa de desarrollo urbano en esa comunidad que pondría en riesgo no solo el entorno natural, sino también el patrimonio y la identidad de esas comunidades. A medida que estas voces se alzan en protesta, buscan preservar su tierra y sus derechos en un momento crucial para el futuro de su región. Vamos con el reporte de Maribel Vázquez desde Radio Sinaca en México. Desde Radio Sinaca, en la Sierra Nororiental de Puebla, en México, compartimos que las comunidades que integran el movimiento Cholultecas Unidos se movilizaron para defender 700 hectáreas amenazadas por un proyecto urbano. Eric Coyot nos relata lo sucedido el pasado 18 de septiembre. La comunidad de Tlaxcalacingo, junto a las otras 6 juntas auxiliares, pueblos originarios del municipio de San Andrés Cholula, se manifestaron para defender 700 hectáreas que han sido puestas en riesgo por parte del presidente municipal de este municipio, San Andrés Cholula. Edmundo Tlategui ha tratado de proyectar una nueva ciudad en estas 700 hectáreas que son parte del territorio de los pueblos originarios, a donde actualmente pues son tierras que se ocupan para la siembra y la cosecha, y desde luego que los pueblos no estamos de acuerdo con ello. Desde 2019 hemos trabajado en algunas estrategias de protección y conservación de la tierra y el agua, así como de la vida misma, la vida comunitaria que se desarrolla de manera profesional, acompañados por profesionales en materia urbana, y también pues cuidando que el crecimiento urbano se vaya dando de manera natural. Asimismo, también tuvimos acompañamiento legal, técnico, jurídico e incluso económico a todas estas propuestas. Sin embargo, el presidente municipal el 5 de septiembre trató en una reunión con funcionarios públicos de dar carpetazo a un proceso de consulta indígena que se está llevando desde 2019 en este territorio de San Andrés Cholula. Estábamos en la fase informativa recientemente, sin embargo, el presidente municipal quería acabar con estas etapas diciendo que hasta ahí se presentaba este proyecto. Estamos teniendo ya una crisis en esta parte del Valle Cholulteca, que a pesar de contar con el agua que proporciona el volcán Popocatépetl, así como el escurrimiento de las aguas de lluvia, pues aún así estamos viviendo esta crisis de agua. ¿Por qué? Porque se han estado perforando N cantidad de pozos profundos en toda esta región para abastecer a los fraccionamientos, a las zonas residenciales, a los centros comerciales de agua, porque pues dejó de haber capacidad, no hay servicios, a donde este señor presidente municipal Edmundo Tlategui pues ha tratado de imponer estos nuevos desarrollos inmobiliarios. Para Contacto Sur, reportó Maribel Vázquez. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En El Salvador. Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en El Salvador en el 2019, ha fortalecido su poder político, pero a menudo a expensas de la erosión en la democracia y el Estado de Derecho. En este contexto, la gestión comunitaria del agua en El Salvador enfrenta desafíos debido a la tendencia autoritaria del gobierno. Organizaciones ambientalistas y comunidades luchan por proteger este recurso vital en medio de un entorno político complejo. Desde Radio Bálsamo en El Salvador, Imelda Jacobo nos tiene la información. En el marco del encuentro Horizontes de la Gestión Pública y Comunitaria del Agua, se desarrolló en Colombia el foro Problemas, Luchas y Alternativas en la Gestión Pública y Comunitaria del Agua, en el cual participan diversos movimientos y organizaciones de América, Europa y África. De El Salvador participó Kelis Pérez, en representación de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura Aqua.
Kelis Pérez destacó el trabajo de la asociación como parte del Foro del Agua en El Salvador, desde donde se identifican las principales problemáticas de las comunidades, como la escasez del agua, la contaminación, la privatización de los recursos naturales, la expansión de proyectos urbanísticos, las empresas hidroeléctricas y los monocultivos de caña de azúcar. Según Kelis Pérez, El Salvador se encuentra ante un gobierno dictador que, en lugar de garantizar el derecho humano al agua, quiere apropiarse de los pozos de las juntas rurales del agua. Está llevando al país al despojo del agua, lo cual está propiciando un incremento de conflictos socioambientales en los territorios. Ante un gobierno dictador que tenemos en nuestro país, que nos está llevando al despojo del agua, a la privatización del agua, nuestro accionar o nuestra alternativa siguen siendo el posicionamiento, visibilizar la problemática del agua, las problemáticas ambientales y los conflictos también que se dan en cada una de las comunidades, en cada una de las mesas territoriales que conforman esto, y esto nos lleva a una alternativa de convicción política de seguir en esta resistencia. Ante todo esto, nuestra lucha social sigue adelante, ¿verdad? Aunque eso también nos traiga consecuencias. Que podamos ser, digamos, perseguidos, nos identifican, hablan mal de nuestro trabajo, pero eso no nos detiene. El apoyo comunitario es bastante amplio. Kelis Pérez también destacó el rol de las mujeres salvadoreñas en las juntas de agua, ya que son a las que más les cuesta si no hay agua en casa. Hay lugares en El Salvador donde ellas caminan más de 1 hora para alar agua en cántaros, por lo que se han empoderado y han tomado un rol de liderazgo en las juntas administradoras de agua. El Encuentro Internacional Horizontes de la Gestión Pública y Comunitaria del Agua se desarrolla del 25 al 27 de septiembre en Popayán, Valle del Cauca, Colombia, organizado por la Plataforma de Alianzas Comunitarias de las Américas. Los representantes de diversos movimientos y organizaciones de América, Europa y África han coincidido en que el sistema capitalista, los gobiernos conservadores de extrema derecha y gobiernos autoritarios han promovido procesos de privatización del agua, han dañado los ecosistemas, han contaminado el agua y están matando de sed a las poblaciones más pobres del mundo. Desde Bálsamo Radio TV en El Salvador, para ALER Contacto Sur, Imelda Jacobo. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. ¿Sabes qué es el misoprostol? El misoprostol es un medicamento absolutamente seguro que ha permitido que las mujeres interrumpan embarazos no planeados y o no deseados sin que pongan en riesgo su vida y su salud con procedimientos clandestinos e inseguros. El misoprostol es un medicamento que tiene varios usos. Uno de ellos es para tratar ciertos tipos de gastritis y úlceras gástricas. La Organización Mundial de la Salud lo recomienda también para inducir el aborto temprano o avanzado, prevenir o tratar hemorragias obstétricas, entre otras condiciones ginecobstétricas. El misoprostol se puede usar con absoluta seguridad hasta las 10 semanas de gestación sin supervisión médica. Cuando el embarazo tiene entre 11 y 13 semanas de gestación, es necesario contar con el acompañamiento de un profesional de la salud. El misoprostol causa contracciones en el útero y provoca que se dilate el cuello uterino. Ambas acciones ayudan a interrumpir el embarazo. Para la interrupción segura del embarazo, es necesario administrar 3 dosis de 4 pastillas de 200 microgramos con una diferencia de 3 horas. Es decir, administrar 4 pastillas, esperar 3 horas y administrar las siguientes 4 pastillas. Esperar 3 horas más y administrar las siguientes 4 pastillas. Si después de la tercera dosis no se presenta el sangrado, se recomienda acudir al médico. La dosis será vía bucal o sublingual. En la vía bucal, colocar entre la encía y el cachete 2 pastillas de cada lado. En la vía sublingual, colocar las 4 pastillas debajo de la lengua. Especificaciones técnicas. Podemos encontrarlo con una variedad de nombres comerciales. La cantidad de misoprostol por pastilla debe ser de 200 microgramos. Cada toma debe ser de 800 microgramos. Puede ser en 4 pastillas de 200 microgramos.
El número de pastillas que la usuaria deberá ingerir en la primera, segunda y tercera dosis es de 4 pastillas, con un intervalo de 3 horas entre cada dosis. Las especificaciones que debes darle a las usuarias son las siguientes. Mantener las 4 pastillas en el lugar indicado por media hora sin comer ni beber nada. Después de este periodo, deberá tragar los restos de las pastillas con un poco de agua. Es importante mencionarle a la mujer que a partir de ese momento podrá tener sangrado vaginal. Segunda dosis. 3 horas después, deberá ingerir 4 pastillas más de la misma manera. Por ejemplo, si ingirió la primera dosis a las 9 a.m., debe ingerir la segunda dosis a las 12 p.m. Ingerir una tercera dosis de la misma manera. Es decir, 3 horas después de la segunda dosis, ingerir 4 pastillas más. Por ejemplo, si la segunda dosis fue a las 12 p.m., la tercera dosis será a las 3 p.m. Es fundamental que la mujer tome la tercera dosis aun cuando existan sospechas de que el tejido ya fue expulsado. Recuérdale a la usuaria que si en este momento no desea un embarazo, es necesario que inicie con un método de anticoncepción de inmediato, excepto el DIU. La fertilidad regresa el mismo día de la primera toma de misoprostol. Igual que otros medicamentos, en México, el misoprostol se vende en farmacias independientes, de cadena o autoservicios sin necesidad de registrar receta médica. Si necesitas más información, puedes contactarnos en ipasmexico@ipas.org o en Facebook como @ipasmexico fanpage. En México, Iselda González Díaz es una destacada aliada de los guardianes de los bosques y defensora de la cultura ancestral. A lo largo de los años ha enfrentado amenazas, difamación, violencia institucional y pérdida de compañeras y compañeros de lucha asesinados por defender los derechos de las comunidades indígenas a la tierra, el territorio, la cultura y los bienes naturales. Su trabajo condujo al reconocimiento legal de la posesión del territorio y los bienes naturales de la comunidad Rararumi de Choriachí en octubre de 2008, impidiendo la explotación del bosque y asegurando un futuro más sostenible para la comunidad y su cultura ancestral. Hoy conoceremos su historia en un episodio de la serie Aliadas, producida por CIMAC Noticias en México, que nos comparten nuestras compañeras de Violeta Radio. Aliadas. Historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos en México. Un podcast producido por Radio CIMAC con el apoyo de PAN para el Mundo. Episodio 3. Isela González, aliada de las y los guardianes de los bosques de la Sierra Tarahumara. Soy Isela González Díaz, directora de Alianza Sierra Madre, defensora de derechos humanos, específicamente de tierra, territorio y medio ambiente. Yo soy de Bocoina, Chihuahua, que está en la zona turística de la Sierra Tarahumara. Todavía puedo yo oler el aroma del bosque, puedo escuchar la lluvia, puedo ver a las niñas y los niños de aquel tiempo jugando y la nieve. Pues sin duda esto marcó mi vida, esto marcó la conciencia que hoy tengo del cuidado de los bienes naturales. Aliada de las y los guardianes de los bosques, quienes preservan su cultura ancestral frente a la violencia y la explotación del medio ambiente. Así define Isela González el acompañamiento que ha dado desde hace casi 2 décadas a las comunidades indígenas Odami y Rarámuri en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara. La Sierra Tarahumara se ubica en Chihuahua, al norte de México. Es la zona montañosa de mayor cobertura forestal del país. Es hogar de 120,000 personas indígenas, quienes, aunque han habitado ahí por siglos, son despojadas de sus tierras y se han visto amenazadas por la llegada de infraestructura, proyectos extractivos, concesiones para la tala de pinos, mineras y un aumento del crimen organizado. Pero por acompañar a quienes resguardan los bosques de la Tarahumara, Isela enfrenta desde 2007 amenazas contra su vida y con dolor mira la pérdida de sus compañeros de lucha, asesinados por defender sus derechos humanos.
Sentada en sus oficinas en la capital de Chihuahua, Isela viaja varias décadas atrás y evoca el aroma de la lluvia de su infancia en Bocoina, en la Sierra Tarahumara. Mi papá era campesino, sembraba maíz, frijol, avena para el ganado, teníamos vacas. Me tocó una época de vivir en la sierra que seguramente a muchas de mi generación las marcó, que fue la guerrilla del 65, pues nos tocó escuchar, nos tocó ver militarizada la sierra. La guerrilla en Chihuahua, una de las entidades donde más se ancló el movimiento armado, marcó el interés de Isela por la actividad política y el activismo. Nos tocaron maestros de los que tenían mucha conciencia social, que nos explicaron cuál era el vínculo de los maestros rurales que estaban en la guerrilla. Así, Isela llegó a la secundaria con el eco del movimiento estudiantil del 68 y con maestros militantes del Partido Comunista, situaciones que la afianzó a su conciencia social. Ahora le podemos llamar empatía, ¿no? Con la lucha de clases, con los desfavorecidos, con las desfavorecidas. Cuando estaba en enfermería, yo ya era una rojilla, nos decían en aquel tiempo. Como menciona Isela, dejó la Tarahumara para estudiar enfermería química en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Al acabar sus estudios viajó en 1976 con toda su familia a la Ciudad de México y ejerció su profesión. Siempre pensaba en que el proceso salud-enfermedad no solamente tenía una explicación biológica. La gente no se enfermaba nada más porque hubiese virus, bacterias, enfermedades crónico-degenerativas, sino que había factores sociales que condicionaban la manera de enfermarse y de morir de la gente. Isela encontró las explicaciones que buscaba en la carrera de antropología, que estudió al regresar de Chihuahua en 1994 a sus 30 años de edad. La antropología fue el medio que regresó a Isela a sus raíces en la Sierra Tarahumara. Y ahí fue donde creo que la antropología me perdió, hablando en el buen sentido de la palabra, porque a mí me gustó mucho, me dio por conocer, por creer. Isela comenzó a trabajar en el municipio de Guadalupe y Calvo, específicamente en la comunidad de Baborigame. El primer lazo de confianza que construyó fue con un grupo de mujeres indígenas, quienes la consultaron sobre métodos anticonceptivos que les fueron impuestos sin informarlas ni consultarlas. Más tarde, con su amiga la abogada Rosy Sáenz Herrera, acompañaron a estas mujeres a crear la cooperativa Mujeres Indígenas Tepehuanas y Tarahumaras, conocida como Mititac. Ya estábamos en el trabajo con las mujeres indígenas y ella empezó a notar, por ejemplo, la permanencia de la violencia familiar entre las mujeres indígenas y también las cuestiones de los derechos sexuales y reproductivos, una ausencia total de estos. Entonces empezó a identificar que había necesidad de realizar un diagnóstico. Tuvimos en un diagnóstico de los riesgos de la maternidad, la muerte en las mujeres en gestación o posparto. Como nos cuenta Rosy, el reconocimiento que tenía Isela entre las y los indígenas, sumado a sus conocimientos de enfermería y antropología, atrajo a organizaciones civiles para invitarla a colaborar en diversos proyectos a favor de la población rarámuri. Así comenzó a realizar diagnósticos socioeconómicos y culturales, también sobre condiciones de violencia y salud reproductiva de las mujeres indígenas, mortalidad y mortandad materna en la sierra y desnutrición en niñas y niños rarámuri. Qué capacidad y qué habilidad en ese momento de identificar, pero esto se lo daba también esa formación profesional que había tenido desde la enfermería y luego la visión antropológica. Creo que recientemente, por ejemplo, tiene un diagnóstico de enfermedades en niños, o sea, la desnutrición. Eso, un líder que anda en la defensa solo de los recursos naturales no se mete con esas cosas y se las ha metido. Isela pasaba largos periodos entre las comunidades indígenas y los bosques de la Tarahumara, acompañaba procesos jurídicos de las comunidades serranas por la defensa de la tierra, acudía a las protestas ante instancias gubernamentales e intercambió conocimientos sobre medicina.
No sé qué tipo de liderazgo me darían en las comunidades, pero lo que es indudable es que me convierto en una aliada que tenía otras herramientas que ellos no tenían, ¿no? Como vincularme con otras organizaciones, como conseguir recursos para la lucha. De esa manera llegó en 2008 la invitación a ser directora de la organización Alianza Sierra Madre, ASMAC. Para entonces, la alianza ya incomodaba por su labor de defensa en la Sierra Tarahumara y trabajaba en las comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, Choreachi y Coloradas de la Virgen. Estas son solo dos de las varias comunidades de la sierra que defienden sus recursos naturales y su territorio de caciques, el narcotráfico, las concesiones mineras, proyectos turísticos, tala ilegal y siembra de amapola. Ellos dicen que el bosque no está desligado del ser humano porque también es como otro ser humano que tiene almas, que siente, que sufre y que además genera muchos bienes como trae la lluvia. Con Isela al frente de Alianza Sierra Madre, decidieron acompañar ante los tribunales a las comunidades indígenas de Choreachi y Coloradas de la Virgen para luchar por el reconocimiento de sus territorios ancestrales. Coloradas de la Virgen es una extensión de más de 40.500 hectáreas, compartidas por indígenas Rarámuri y Odami. Por lo menos desde 1934 han reclamado ante diversas autoridades su propiedad sobre el territorio que habitan sus ancestros, pero sin éxito vieron cómo personas no indígenas se apropiaron de sus terrenos, en particular una familia de apellidos Fontes Lugo. La familia Fontes Lugo no estaba acostumbrada a que las y los Rarámuri de Coloradas de la Virgen, con esta idea racista, caciquil, tuviese la forma de llegar a un tribunal, y fue al lado de Alianza Sierra Madre que llega, con abogados defensores y todo el equipo de Alianza Sierra Madre en esta etapa donde en la etapa procesal los abogados y las abogadas le llaman el desahogo de testimonios, donde vinieron gente de la comunidad, vinieron ancianas, ancianos a testificar como esta parte de cómo había ocurrido el despojo, cómo por qué no tenía derecho al permiso de aprovechamiento forestal Artemio Fontes Lugo. En Choreachi, un terreno de 32.000 hectáreas, la problemática es similar. En 2006, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en Chihuahua, otorgó a la comunidad vecina Coloradas de los Chávez permisos de aprovechamiento forestal en los bosques de Choreachi, hechos por los que han sido amenazados y orillados a desplazarse de sus terrenos. Las y los defensores del bosque que estaban luchando por su derecho se ven amenazados porque sus contrapartes en el juicio agrario empiezan a ejercer mucha violencia ya con sicarios. La violencia se intensificó con la declaratoria de guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa en 2006. En las audiencias, la propia Isela fue amenazada con ser entregada a los sicarios. Tuvo llamadas telefónicas en que le advirtieron no poner un pie en la Tarahumara y la difamaron en medios de comunicación de crear un conflicto entre las comunidades y llevar al ejército a la sierra, colocándola como objeto de ataques por cualquiera que considerara que esto afectaba sus intereses. Esto les da furia, ¿no? Pues les tocas lo que más les duele, su bolsillo, y entonces te haces de otros enemigos que son los de Semarnat, los funcionarios de Semarnat, y así te vas haciendo entre esta colusión de gobierno, autoridades, gobierno y gente de las comunidades. Yo me empiezo a asumir como defensora de derechos humanos ya en esta época de la tragedia, ¿no? En la tragedia donde ya no solamente los integrantes de las comunidades estaban luchando por defender su bosque, por defender su forma de vida, por querer la defensa de la identidad cultural. Para 2014, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tuvo que incorporar en sus medidas de seguridad a 4 personas de la comunidad de Coloradas de la Virgen e integrantes de ASMAC, entre ellos a Isela.
En el caso de Choriachi, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó en 2015 al Estado mexicano otorgar medidas de protección a toda la comunidad. Fue la primera vez que se dictaron medidas colectivas para una comunidad indígena de México. Fue el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, CEDEM, la organización que gestionó que se dieran estas medidas de protección para que Isela y quienes integran ASMAC pudieran seguir de forma más segura el acompañamiento de la defensa del territorio indígena en la Tarahumara. La coordinadora del CEDEM, Ruth Fierro Pineda, explica que la ineficacia del Estado por garantizarle su derecho a defender derechos humanos ha tenido impactos en el proyecto de vida de Isela. Esta falta de protección adecuada del Estado terminaba impactando en el derecho a la integridad moral de Isela. Tiene que ver con decir, me he soñado, he decidido hacer esto con mi vida. Este es mi proyecto de vida, ser defensora. Y cuando una no puede hacerlo, el impacto no solo es psicológico, sino que hay algo que te merma o te menoscaba. Esa moral o que te provoca un daño moral porque no tienes la libertad de ejercer libremente el derecho a defender derechos humanos. De acuerdo con Global Witness, en 2019, México ocupó el 4º lugar mundial con más personas defensoras del medio ambiente asesinadas. Asimismo, los informes que elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales en México, indican que entre 2012 a 2019 hubo más de 400 ataques contra quienes defienden el medio ambiente, de los cuales casi un tercio fueron homicidios. Quizá lo más difícil para Isela es saber que en este momento es imposible regresar a su hogar, la Sierra Tarahumara. Las amenazas de muerte que pesan sobre ella la obligaron a pausar su proyecto para atender la desnutrición en las infancias rarámuri. Era la posibilidad de despedirme haciendo un trabajo, regresando a mis orígenes y aportando lo que sé como enfermera a las comunidades. Este tiempo que me ha visto que he pasado defendiendo literalmente los derechos humanos a la vida de las y los defensores de las comunidades, donde recibí las noticias de los asesinatos de Juan Ontiveros en Choriachi, de Julián Carrillo Martínez en Coloradas de la Virgen, donde me tocó recibir a 24 integrantes de la familia de Julián desplazados después del asesinato, luchar para que los instalaran en un refugio digno, donde el mecanismo de protección se hiciera cargo, porque además Julián era beneficiario del mecanismo de protección. En 2017, mataron al defensor rarámuri de Choriachi, Juan Ontiveros Ramos. En 2013, fueron asesinados Jaime Zubia Ceballos y Socorro Ayala Ramos, de la misma comunidad. En Coloradas de la Virgen, asesinaron a los líderes rarámuri Isidro Valdenegro en 2017 y Julián Carrillo Martínez en 2018. A otros 5 integrantes de la familia de Carrillo también los mataron. El resto fueron obligados a desplazarse. A pesar del dolor de ver a sus compañeros de lucha ser asesinados, Isela, el equipo de ASMAC y las comunidades indígenas serranas siguen su incansable lucha. En 2008, lograron que un tribunal agrario reconociera a la comunidad rarámuri de Choriachi la posesión de su territorio y sus bienes naturales. Por lo tanto, está impedida la explotación de su bosque. Actualmente, la sentencia está en espera de ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de Coloradas de la Virgen, aunque los permisos de aprovechamiento forestal se suspendieron en el año 2007, se han documentado trabajos por personas armadas ajenas a la comunidad. Y en litigio conjunto con el CEDEM, la alianza logró una sentencia condenatoria por el asesinato de Julián Carrillo Martínez. A mí me mantiene fundamentalmente el deseo de no permitir, así sea con un granito de arena, no permitir que la injusticia prevalezca en esas comunidades. Isela todavía puede escuchar los ruidos del agua caer en la Sierra Tarahumara. Puede ver y sentir los olores de cuando cae la lluvia y todo queda en paz. Los olores de las hierbas que las personas indígenas toman se afianzan en esos recuerdos, con la esperanza de poder regresar.
Este episodio fue realizado a partir del texto original. Isela González, aliada de las y los guardianes de los bosques de la Tarahumara. Escrito por Geisel Zamora Mendieta y Angélica Jocelyn Soto Espinosa. Publicado en CIMAC Noticias. La edición y montaje estuvo a cargo de María Esparza Quintana. Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos es un podcast producido por Radio CIMAC con el apoyo de PAN para el Mundo. Escucha el resto de las aliadas en tu plataforma de podcast preferida o visita cimacnoticias.com.mx. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al cierre de esta emisión 796 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, pero antes de despedirme le quiero expresar de nuevo nuestra gratitud infinita a todas las y los corresponsales por el excelente trabajo periodístico que realizan semana a semana en esta red solidaria que en el continente amplifica las voces de las comunidades. Gracias también a todas las emisoras que nos transmiten y por supuesto a usted que nos acompaña y que difunde nuestro trabajo en la radio, en las plataformas digitales o desde nuestro sitio web vocesnuestras.org. Les invitamos a mantenerse en contacto con el equipo de Voces Nuestras mediante las redes sociales para acceder a información relevante sobre los movimientos sociales en nuestra región. Ahí aparecemos como Voces Nuestras. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.